és presentar i debatre l'única proposta de resolució que figura a l'ordre del dia i que ha estat presentada pel grup mixt. Per tant, té la paraula el senyor José Domingo. Muchas gracias, señor presidente. Cuando presentamos esta propuesta de resolución era muy reciente el cierre de Radio Caracas Televisión por parte del gobierno bolivariano de Venezuela. República Bolivariana de Venezuela. Y en este sentido hay dudas sobre por qué se presenta una propuesta de resolución como esta en el Parlamento de Cataluña. Alguien podría pensar que no es lugar idóneo. A la vista de lo que ha acontecido esta mañana en la Comisión de Cooperación y Solidaridad, en la que precisamente una de las preocupaciones máximas del Gobierno de Cataluña y en consecuencia de toda Cataluña, podemos decir, es la defensa de los derechos humanos, y así se ha manifestado clarísimamente, nosotros entendemos que debe ser una preocupación del Parlamento de Cataluña manifestarse cuando estos derechos humanos son conculcados. No se trata, por lo tanto, de un problema de renovación de frecuencias ni de concesión de emisoras, sino que se trata de un problema de libertad de expresión. Y así creemos que se plantee. Y lo hacemos en concordancia con lo que ya han hecho otros parlamentos de otros países del mundo. Me estoy refiriendo, por ejemplo, al Senado de Brasil, al Senado de Chile, al Parlamento checo, al propio Parlamento europeo. Y igualmente también en la condena de ese cierre y en defensa de la libertad de expresión, en definitiva, de los derechos humanos, también se han pronunciado Reporteros Sin Fronteras, la Sociedad Interamericana de Prensa, Asociación Internacional de Radiodifusión, Amnistía Internacional, Human Rights Watch. En definitiva, lo que pretendemos con esto es ponernos a la altura de los países y de las asociaciones más democráticas que existen en el mundo. Además, con un país como Venezuela, claramente con una implicación enorme con Cataluña, muchos venezolanos residen en Cataluña, pero además muchos catalanes viven en estos momentos en Venezuela o son descendientes de catalanes que en su día fueron allá. ¿Y cuál es la razón de la propuesta? La razón es que el pasado 28 de diciembre del 2006, el presidente del gobierno de Venezuela expresó clarísimamente que no renovaría la concesión a Radio Caracas Televisión, acusando al canal de estar al servicio del golpismo y que este canal atacaba la dignidad de la República. Este canal es un canal crítico con el gobierno, como lo fue con otros gobiernos anteriores que también existieron en Venezuela. Y de hecho, tanto en la época de Herrera Campins o en la época de Carlos Andrés Pérez, fue un canal de radio y televisión especialmente crítico con aquellos gobiernos. Es decir, no es un canal que se adocene o se calme, sino que es un canal, por decirlo, rebelde con el poder establecido. En este contexto, la consecuencia de esa declaración que se realiza en un acto castrense por parte del presidente de Venezuela se materializa en mayo del 2007 y se cierra la pantalla abierta de la televisión en Venezuela. Queremos poner en el contexto internacional en el contexto nacional que esto ocurre. En primer lugar, en un contexto como el que se estaba preparando poco tiempo después la celebración de un referéndum para la aprobación o no de una reforma de la Constitución venezolana, en el que se están cerrando de la manera más directa medios críticos con el gobierno y con las posiciones que establece el gobierno de Chávez. Es bueno recordar y es bueno que se sepa que en Venezuela, desde la llegada al poder de Hugo Chávez, se han producido 773 agresiones físicas y morales contra periodistas, 6 periodistas han sido asesinados, 285 periodistas han sido heridos y se han producido más de 130 ataques a medios de comunicación públicos. Estamos en un contexto en que la libertad de expresión se encuentra perjudicada y
claro peligro en Venezuela. Y por eso es necesario un pronunciamiento claro de este Parlamento en favor de los derechos humanos y en favor de la libertad de expresión. Sin ir más lejos, dentro de poco se cierne una amenaza de cierre por falta de papel, por compra de papel de la prensa opositora. Por ello, entendemos que nos encontramos ante la necesidad de un pronunciamiento en favor de la libertad de expresión y lo reclamamos al Parlamento de Cataluña. Al mismo tiempo que me apetece saludar a los miembros de Alianza por la Libertad que en este acto nos acompañan para ser testigos de cuál es la reacción del Parlamento de Cataluña ante la petición de libertad de expresión de su pueblo. Muchas gracias. Moltes gràcies, senyor Domingo.